Hola amigos, hoy estamos con la última propuesta de MG para el disputadísimo segmento de los subcompactos eléctricos. Nada más y nada menos que el nuevo MG S5 EV, un coche que promete cumplir y ser más que suficiente para todo, con la última tecnología, los últimos avances en seguridad, los últimos ritos en diseño y todo para ciudad y para las escapadas de fin de semana. Eso sí, además, con una de las claves de este modelo, un precio muy reducido que puede ser de lo más interesante a partir de esta versión de acceso que tenemos aquí hoy. Así que en este vídeo vamos a analizar los pros y los contras de tener este MG S5 EV más económico. Vamos a ver si nos perdemos algo realmente importante respecto a sus hermanos de gama más equipados y fundamentalmente si esta batería, que también es la más pequeña, cumple de sobra por ciudad, que entendemos que sí, pero si está a la altura también para las escapadas más largas. Así que empezamos nuestro análisis a fondo, pero como no, a partir de nuestra temida prueba de consumos. Estás en Diario Motor con el patrocinio de quecochemecompro.com. El nuevo MG S5 EV mide prácticamente 4,5 metros por casi 2 metros de ancho, así que es un coche del segmento C con todas las de la ley. Su masa en vacío, de algo más de 1,5 toneladas, también encaja bien ahí entre sus rivales. Está construido sobre la plataforma modular escalable MSP de MG, que le ha permitido a la marca ganar varios premios en el sector. Alberga una batería de poco grosor, buena situación en el chasis, ligereza y eficacia. Y es que en este modelo hay dos baterías y esta unidad de pruebas cuenta con la pequeña, la de 49 kWh, que promete una autonomía oficial combinada, según el protocolo WLTP, de 340 km, 140 menos de lo que declara la batería grande, de 64 kWh. Nos situamos en el punto de partida, como siempre que hacemos este recorrido con todos los etiquetas cero en Diario Motor, y colocamos lo primero, el aire acondicionado, el climatizador a 20 grados centígrados, modo automático. Vamos a colocar ahora el ordenador de viaje a 0. Ahí lo tenemos. Y después veremos la cantidad de batería que tenemos, 64%. Y 210 kilómetros estimados. Ponemos ahora el control de velocidad automático, lo activamos y lo ponemos a 120 para poder mantener esa media durante todo el recorrido. Vamos a ello. Un coche como este, que está pensado para llevar de un lado a otro cómodamente a 5 personas, presenta unos consumos en ciudad que superarán todas las expectativas de autonomía, pero no debería disparar su gasto energético al salir de ella en circunstancias reales, y eso es justo lo que vamos a comprobar. Aprovechamos este trayecto por autopista para analizar de alguna manera el MG Pilot. La verdad es que funciona bastante bien, bastante correctamente, no va rebotando entre los carriles como otros modelos de la competencia y asegura una aceleración bastante lineal, que a pesar de tener un poquito de viento en alguna zona, no resulta molesto, no va acelerando y tal. De hecho, en este circuito de pruebas de Diario Motor estamos comprobando cómo en algunos casos, en un viaje normal, con el 120 siempre puesto ahí, a algunos modelos de coches les cuesta un poco mantener esa velocidad. Y de hecho, aquí por ejemplo con los baches, vemos que la velocidad es estable y el propio vehículo no va corrigiendo todo el rato esa velocidad que uno le pone y que a veces le cuesta mantener, que es por 1 kilómetro o 2 por hora, pero ya hace que muchas veces se produzcan acelerones, tirones o que incluso salten las alertas de que estás excediendo la velocidad. En este caso no, es muy lineal y está bastante bien. Es una lástima que no se pueda dejar programada la velocidad y quitar y poner con el botón y que mantenga esa memoria, porque siempre hay que acelerar a mano hasta la velocidad deseada y como toma la referencia siempre de la velocidad que uno lleva, pues cuando salimos por ejemplo a hacer este circuito tienes que estar acelerando hasta los 120 y esa aceleración total es bastante más lenta. Por lo demás, cumple bastante bien. El único momento en el que perdemos velocidad es al dar la vuelta y hacer el mismo tramo en sentido contrario.
serán solo un par de minutos para frenar, pagar el peaje, tomar el camino de regreso y volver a acelerar de nuevo a 120 km por hora. Con todo, el MGS5 EV se ha mostrado aplomado y poco ruidoso en ruta, con una sonoridad de entre 60 a 68 decibelios. Distancia completada, tenemos ya el recorrido perfectamente hecho y tenemos un 35% de batería todavía, con una autonomía estimada de 97, y esto nos da, según ordenador de viaje, un consumo de 19.0 kilovatios hora a los 100. En efecto, con 19 kWh a los 100 tendríamos una autonomía total de 257,89 km en autopista viajando a 120. En estas condiciones tan duras no es un consumo alto, pero como la batería es la menor de las dos posibles, sí que nos limita bastante para una excursión interurbana. Enchufamos el coche en un cargador Tesla y ponemos un cronómetro en marcha cuando la carga está al 20%, porque a ningún conductor le gustaría apurar al 10 o menos antes de parar a repostar. Los primeros instantes son los de más potencia, con unos 112 kilovatios, pero el pico nunca llega a los 120 a los que podría cargar este coche. El tramo final además lo hace a unos 60 kilovatios de máxima y llega a descender hasta los 46. Pese a todo, logramos pasar del 20 al 80% en un tiempo muy interesante, 25 minutos y 12 segundos, con lo que habríamos sumado 154,7 kilómetros de autonomía. ¿Y si nos fuéramos más lejos? Por ejemplo, si quisiéramos atravesar la península ibérica, de Barcelona a Lisboa, tendríamos por delante 1.200 kilómetros. Para hacer ese viaje a 120, además de las 10 horas en movimiento, tendríamos que hacer 7 paradas, perderíamos un total de 3 horas y 15 minutos recargando y llegaríamos a destino con 37,6 kilómetros de autonomía sobrante. Vistos sus consumos para aventurarse a salir de la ciudad y en condiciones reales, pasemos a analizar ahora con más detalle el MGS5 EV. El frontal de este MGS5 EV, la verdad es que es bastante característico, y no solamente por disponer, que también es propio ya de la marca, de un logotipo MG grande, un poco sobredimensionado si queréis, pero está bien, entre tanto coche asiático, que la marca, una de las pioneras en entrar en nuestro mercado, pues tenga desde China, pues tenga esa identidad y quiera sacar pecho de sus orígenes y sus logotipos. Pero no obstante, no sería demasiado descabellado hacerlo un poquito más pequeño, más disimulado, porque en el fondo también la firma lumínica se va haciendo propia de MG, y tenemos aquí unos faros muy afilados en 2 niveles, unas líneas muy limpias en toda la gama MGS5, y bueno, pues que remite enseguida a que es un coche eléctrico, se ve bastante bien desde lejos y se empieza a identificar también, pues eso, como algo propio de MG, y sobre todo con este modelo. Otro toque distintivo, los rectángulos que aparecen en las ópticas superiores al iluminarse. En el lateral vemos que es un SUV compacto de los grandes, porque son 4,47 metros, es decir, dentro de esta franja, de este segmento, pues no es de los más pequeños. No obstante, vemos también unas líneas bastante fluidas, son bastante conservadoras en este caso, contrasta mucho con otras zonas del vehículo, porque por ejemplo no vemos grandes alardes de diseño, es un diseño casi más elegante que disruptivo. Incluso las manetas son exteriores, tiene el botón de apertura, se tira de ellas para abrir las puertas y no es nada rimbombante. No obstante, sí tiene detalles también perfilados, elegantes, con unos colores que además en este caso destaca bastante bien sus formas, y de serie, en esta versión de acceso, pues si tenemos por ejemplo retrovisores de otro color, unas llantas bonitas, aerodinámicas, son de 17 en este caso, y bueno, pues son más que suficientes para mover de forma eficaz y eficiente este vehículo. Luego tenemos también unos pasos de rueda reforzados con plásticos para, bueno, permitirnos alguna licencia off-road, y desde luego también estética, se ve que es un SUV, no solamente por esto y por esta talonera, que también se ve claramente que está reforzada en plástico mate, sino por esta caída muy leve que hace pues las formas de lo que estamos acostumbrados como un SUV o un crossover al uso.
Aquí parece que los diseñadores de MG también han ahorrado ellos batería para la parte trasera, porque los laterales son hasta demasiado conservadores, si nos fijamos en todo el conjunto. Las llantas de esta unidad de prueba son las pequeñas, las de 17 pulgadas. Resultan confortables y al tener más goma que las de 18, aseguran un buen colchón para baches y badenes. La parte trasera está protagonizada por un gran portón, la quinta puerta de acceso, y tiene, como suele ser habitual en este segmento, unos toques deportivos más estéticos muchas veces que eficaces, pero bueno, interesantes en cualquier caso. En este modelo, pues la verdad tenemos aquí un spoiler bastante marcado, deportivo, sin grandes alardes, tampoco aquí de diseño y de formas, pero efectivo, se ve exactamente la función que cumple y además enseguida deja lugar pues para una luneta bastante generosa dentro de lo que es este segmento, que a veces quedan reducidas a la mínima expresión, sobre todo si son formas coupé. Aquí más o menos bien. Escobilla de limpieza, que también cumple, según hemos estado viendo, y bueno, pues aquí en vez de haber otro segundo alerón o spoiler, tenemos una pequeña moldura y un gran piloto, también siguiendo las últimas tendencias de lado a lado, que, bueno, comentábamos en la redacción, lejos de ser agresivo, pues quizá al revés, es conservador, es elegante, no es de aspecto muy llamativo, pero cumple con esa función que también tiene esta línea de diseño, sobre todo con la elegancia, la tranquilidad, un coche familiar, sosegado y bonito. Aquí sí está el logo de MG, partiendo un poco esta pared en horizontal, de dimensiones un poquito más reducidas, y algo que también es habitual en las firmas asiáticas, sobre todo las más recientes y, por qué no decirlo, las chinas, como son el modelo completo MGS5 EV, aunque bueno, pues de momento LV está solo en la gama de MGS5, pero está bien también identificarlo en un momento en que la tendencia es al revés, muchas veces ocultar estos logos. La última parte tenemos un bonito bueno, pues parachoques integrado en el color de la carrocería y una moldura más oscura, más práctica también, aquí de negro mate, para rematar el conjunto. También aquí los LEDs juegan con las formas lineales y los cuadraditos de luz lo hacen todo un poquito más reconocible. Pasemos ahora al interior. Pasamos al interior y lo primero que notamos es que la calidad percibida en este modelo se resiente un poquito en detalles como las puertas, el capó o el maletero. Vemos que el ajuste es bueno, pero el sonido, la sensación no es la mejor. No obstante, vamos a seguir con la lupa, pero no tan grande, no vamos a llegar hasta ese punto, pero sí creemos que es importante valorar todos estos factores, sobre todo en un coche de acceso a gama y que precisamente gran parte de su atractivo es el precio. No obstante, una vez dentro, los asientos sí son muy buenos, me gustan, y además lo mismo, aquí no hay cueros veganos, polipiel o materiales sintéticos que imiten la piel o el cuero, porque es tela, no disimula y no engaña a nadie, pero sin embargo es bastante cómodo, son varios tejidos, varios componentes que se adaptan bien y que además bueno, pues es hora de romper una lanza para estos diseñadores y estos tejidos, porque muchas veces esa piel o esa falsa piel o cuero, si no van acompañada de asientos refrigerados o calefactables, pues el problema es que son muy incómodos en verano y muy incómodos en invierno. Entonces, bueno, en este caso se agradece que sean robustos, que sean de tejidos sólidos, que además sean más fáciles de lavar para el trote diario y bueno, aunque no sabemos el desgaste después de los kilómetros, sí vemos que sujetan bien, son cómodos y además aquí no ahorran con asientos de una pieza, que también es muy común actualmente los fabricantes, sino que bueno, pues el reposacabezas permite regularlo bien a tu altura. Los reglajes aquí son manuales, pero también se ahorra aquí bastante con que no sean eléctricos, pero son más que suficientes, y además el acceso es bueno y también la profundidad del volante un poquito corta quizás para encontrar la postura perfecta, pero está bien. Hablando de regular, no me gusta tanto que los cinturones de seguridad delanteros tampoco sean regulables en altura, porque esto es muy importante para el confort y sobre todo para la seguridad, para asegurarnos de que tengamos el tamaño que tengamos, el cinturón pasa por su sitio y engancha correctamente. Dicho esto, vemos un volante un poquito achatado por la parte superior, buenas calidades también, bien distribuido, un poquito de negro piano en el centro, pero no molesta.
y además el logo de MG que lo preside todo, junto a una botonería clara, sencilla, no demasiado en fin, llena de botones, los botones no son demasiado numerosos, quiero decir, pero están bien situados. Es más, tenemos a la izquierda la parte del control de velocidad, la parte del control de crucero, que además es regulable de distintas maneras. Luego, en fin, hemos podido ver que además es bastante manejable. Y además, aquí a la derecha, pese a tener otros controles como los que puedes acceder a la pantalla, los comandos por voz y otras cosas, en ambos lados tenemos botones personalizables que aquí son muy importantes para acceder, por ejemplo, a las funciones de retención, dado que no tenemos levas, y, por ejemplo, pues a los distintos modos de conducción, que también está muy bien que podamos acceder a ellos desde el volante sin apartar prácticamente la mirada de la carretera y no tengamos que estar navegando, como sería si no necesario de tenerlo así. Finalmente vemos también aquí detrás unos acabados buenos que además se prolongan por aquí. Son acabados además curiosos porque son en diferentes materiales, incluso uno de ellos aquí bueno, pues simula un poco el carbono, la fibra de carbono, que es estético, es bonito, son materiales blandos y agradables a la vista y al tacto. Las dos pantallas, como viene siendo habitual en los SUV modernos, en este caso de generosas dimensiones, la de detrás del volante que hace de salpicadero, tiene la información muy básica, no demasiado pequeña, lo cual se agradece, que no tiene demasiadas florituras, pero a su vez es clara, tiene la información que necesitamos, ahora lo analizaremos en detalle, y luego la pantalla central táctil me gusta porque tiene botones por una parte permanentes, no físicos pero sí permanentes, es bastante clara, intuitiva, ahora lo veremos, y está acompañada ahora sí de esta tira de botones físicos y palancas físicas que son muy útiles para no solamente acceder al volumen de la radio de forma rápida, acceder también a la temperatura, además tenemos la posibilidad de ir a la home también a un solo clic. Y por supuesto, la ventilación también podemos acceder no solamente a la temperatura, sino a la potencia del ventilador. Por no hablar de la luminancia térmica, del desempañado frontal, importante, y del warning, que además también tiene que estar, por supuesto, a mano, en una posición céntrica y que podamos acceder a él de forma rápida. Siguiente nivel, los aireadores. Nos ha llamado la atención el diseño, parece que no están, pero sí, y además a la hora de manipularlos, a mí es una cosa que me gusta toquetear bastante, porque en algunos coches más premium incluso son de repente como si se hubieran olvidado de ellos, ¿no? Son muy básicos o incluso crujen, y aquí están muy bien resueltos, tienen un diseño bastante personal, que no hemos visto en otros coches similares, y bueno, pues a la hora de manipularlos la verdad es que ni crujen ni suenan, el tacto es agradable y está muy bien. Siguiente parte de la consola central, flotante, como es una moda ya en muchos crossover, en muchos SUV. Tenemos dos huecos portaobjetos para vasos o botellas, que están además bien situados porque no nos molesta en esta zona, como en otros modelos. Y luego tenemos una zona con el selector de marchas por rueda, muy básico. El parking, que a la hora de maniobrar está muy bien parar, dado que además no tenemos botón de encendido y apagado, con lo cual es importante a la hora de entrar y salir no dejarnos nada conectado, nada puesto, sabiendo que luego tendremos que cerrar con la llave. Y después tenemos aquí una zona que en esta versión no hace solamente las funciones de reposar el teléfono, es antideslizante, es una especie de acabado de alcántara bastante curioso, que da un toque además de lujo, pero en este caso, en esta versión, no incorpora la carga inalámbrica de otras versiones, con lo cual, bueno, pues es un poco un punto desfavorable respecto a lo que estamos analizando en este vídeo, esta versión de acceso. Más abajo, hueco portaobjetos muy grande, carente, eso sí, de tomas de USB, por ejemplo, para carga de dispositivos, que sí están aquí abajo en el reposabrazos. Tenemos dos USB-C, uno para interactuar al enchufarlo con el sistema de infoentretenimiento y el otro simplemente para cargar. Parece que están un poco atrás mano, pero en este hueco no refrigerado, no es una nevera, pero está bien. En este hueco lo que sí nos sirve es para que podamos enchufarlo, tiene un saliente aquí y tengamos el teléfono a mano. Eso sí está bien pensado. Y luego, pues bueno, aparte de esto, tenemos una toma de 12 voltios que también está muy bien siempre para que sea práctico y también acceder a estos dispositivos, cargarlos y contar con ellos durante el viaje. Vamos a analizar en detalle las pantallas.
El MG S5 cuenta con una primera pantalla detrás del volante que mide 10,25 pulgadas. La información es clara, pero al no tener nada por encima que la proteja un poco, es demasiado vulnerable al polvo y a los reflejos. La pantalla táctil central mide 12,8 pulgadas, presenta una distribución intuitiva e iconos virtuales pero permanentes que son prácticos. Además se complementan con los mencionados botones físicos que hay más abajo. Tienes acceso a todas las funciones de carga, a los 14 HADAS de seguridad y a la cámara de aparcamiento, que es 360 en la versión Luxury, no en esta, que es la Comfort. Si quieres tener aplicaciones como YouTube o Spotify, tendrás que irte al acabado Luxury o conectar tus aplicaciones mediante Android Auto o Apple CarPlay, que vienen de serie. Pasamos ahora a las plazas traseras con un gran ángulo de apertura, no demasiada altura, pero sí buena accesibilidad, aunque no sean 90 grados, y entramos en una zona que, aunque parezca mentira, sigue siendo fundamental en la decisión de compra, sobre todo para coches pensados para familias. Aquí tenemos un gran espacio, sorprendentemente bueno, y además con el asiento colocado para mi altura, una posición de conducción incluso holgada. Es verdad que no tenemos grandísimo espacio, mucha distancia para las rodillas, pero es más que suficiente, y la sensación de amplitud además es real, pero también percibida, porque precisamente tenemos gran espacio para todo lo demás, las banquetas son muy cómodas, nos vemos un poquito incluso elevados respecto a la parte delantera, con lo cual la sensación de desahogo es enorme, buena zona acristalada, y además los hombros también tienen espacio generoso. Son 3 plazas, que vamos a ver las demás cómo se sitúan, pero de momento esta está muy bien, y además al no tener en esta versión techo solar, pues ganamos bastante espacio también para la cabeza, con lo cual la sensación es muy buena. Eso sí, hablábamos del espacio de las rodillas, está bien, pero porque también para lo bueno y para lo malo, en esta versión no tenemos en estos asientos de tela ningún tipo de bolsa para poner objetos delante que nos achicarían un poquito el espacio, con lo cual, bueno, pues en este caso nos sirve. Los pies los podemos meter bastante bien debajo de los asientos porque en este coche la batería es especialmente delgada, según cuenta MG, y entonces eso permite no solamente tener más espacio aquí, no tener las rodillas demasiado elevadas, que siempre es incómodo, sino que también nos permite acceder a la plaza central de una manera cómoda con un suelo muy plano. La plaza central en esta versión tampoco cuenta con reposabrazos, con lo cual hace el respaldo mucho más mullido y confortable, si bien la banqueta notamos especialmente dura y elevada, lo cual es curioso porque no sería necesario. De vuelta a esta plaza, vemos que en los dos laterales tenemos el mismo acceso a una zona central con 2 aireadores independientes y un puerto de carga USB-C. Pasemos ya al compartimento de carga. Es hora de ver qué hay detrás del portón, y lo primero que vemos en este vídeo, que estamos viendo exactamente qué diferencia esta versión también de acceso a las más lujosas, respecto a las más lujosas, vemos que no se puede abrir de forma sin manos, como dice el fabricante, ni siquiera de forma eléctrica, porque el portón es totalmente manual en esta versión de acceso a gama. Está aquí preparado el botón para si queremos elegir un acabado superior, pero así está. Eso sí, de serie tenemos 453 litros de maletero, hasta 1441 si abatimos los asientos, y una superficie práctica, cúbica, bastante bien resuelta, que además, aunque la boca de carga está bien enrasada, tenemos esta opción de con una mano fácilmente poder ganar todo el cubicaje que plantea el coche. Pero es que además aquí en los laterales tenemos 2 cestas muy prácticas para objetos más pequeños, y si levantamos esta tapa, aquí aparece la palabra Tools, herramientas, porque efectivamente tenemos aquí otros huecos más pequeños para el kit antipinchazos, objetos más pequeños que quisiéramos meter de forma segura y que no bailen, y es bastante práctico sin perder la capacidad de carga total. Por lo demás, bolsas de MG para los cables y para otras cuestiones con velcro, bien resuelto también, y una superficie bastante bien rematada, de tal manera que no haya golpes ni sonidos extraños. Eso sí, echamos de menos, por ejemplo, aquí en la boca de carga, que tiene buena altura para meter y sacar objetos, un poquito más de refuerzo que vaya hasta el paragolpes, porque es bonito, porque está muy bien acorde con la carrocería, y bueno, seguro que es un punto débil a la hora de meter objetos. Por último, tenemos una bandeja física de grandes dimensiones, que además es desmontable y sobre todo es práctica a la hora de cerrar y evitar miradas de los amigos de lo ajeno.
Veamos ahora el comportamiento dinámico del MG S5 EV. Pues salimos y es curioso porque vamos a contaros en profundidad un poquito más cómo va este coche y bueno, esta ruta tan minimalista que comentamos que es tan fácil de accionar. Es verdad que tiene el problema de que a veces cuando maniobras para, por ejemplo, aparcar de forma rápida en una calle concurrida, tienes que asegurarte muy bien de pisar el freno, porque si no puede quedarse enganchada a la directa y no pasar al retroceso o viceversa, con lo cual hay que tener un poquito de cuidado. Pero bueno, por ponerle un pero, que es bastante intuitiva, rápida y en fin, funciona bastante bien. Ya en marcha, vemos que el coche tiene un centro de gravedad muy bajo, como suele ocurrir en los eléctricos, y además en este caso pues la batería es finita, está posicionada entre las ruedas, pero muy baja también, lo más baja posible, de tal manera que el aplomo se nota bastante. Es algo propio de los eléctricos y bueno, no en todo sucede, pero en este está bastante bien conseguido, pese a ser un coche que no tiene aspiraciones demasiado deportivas. Pese a esta versión, la respuesta en una conducción normal también es buena, y a la hora de configurar esto, precisamente, menos mal que tenemos aquí dos botones de acceso rápido, porque a la hora de manipular la pantalla perdemos bastante tiempo y atención. Es decir, lo podemos poner, por ejemplo, en conducción, y con esta estrella de la izquierda podríamos pasar de cualquier menú a ese y jugar con los modos de conducción, normal, Sport, que es un poquito más directa la respuesta y se nota. Y luego, si no, pasar al modo Comfort, en este caso el modo nieve no, por motivos obvios, pero controlaríamos mejor la tracción y la respuesta del motor sería más progresiva. Entramos ahora en la zona de badenes y en este modo Comfort vemos que la suspensión, la verdad es que absorbe bastante bien, pero es un poquito más seca que otros modelos de la competencia. No está mal, pero bueno, tiene un puntito ahí de sequedad que al final redunda también en el confort. No está mal, ya digo, para una conducción dinámica pero sosegada. Y es verdad que a veces lo que sí hemos notado al llevar carga en el maletero es que suena un poquito. Quizá la insonorización no es tan buena y en eso también ha recortado un poco MG para conseguir esos precios de derribo. Con lo cual puede ser que la sensación muchas veces a la hora de coger un bache sea eso, un poco peor de lo que realmente es. Pero teniendo en cuenta que esto es un coche familiar, no es para tirarlo las curvas, pues la verdad es que cumple y bastante bien. Por último, tenemos unos badenes un poquito más pronunciados, en el que se nota esa sequedad, pero sin ser preocupante. El otro botón de acceso rápido, personalizable, en este caso lo hemos puesto en la frenada regenerativa, porque aquí no tenemos levas, no tenemos posibilidad de cambiar en tiempo real y navegar o a vela, como si dijéramos, ¿no?, al soltar el pie, o hacer una frenada más regenerativa. Tenemos, gracias a este botón, el acceso rápido a una frenada regenerativa baja, media, alta o adaptativa, que es un poco una manera de que se va adaptando el coche a lo que se encuentra, ¿no?, en las circunstancias de la carretera. Vemos incluso que podemos tocar de forma, aquí sí que muy poco intuitiva, buscando en el menú una especie de conducción de un pedal y pedal. Aquí tenemos que pulsar y claro, pues ya nos obliga a hacerlo así. Además no entra bien, tenemos que hacerlo bien y bueno, pues vemos que en el modo además Comfort no se puede activar, en fin, no es del todo intuitivo. Si nos paramos en una zona de seguridad, sí podemos accionarlo, modo normal, y ya podríamos tener una conducción de un solo pedal. Aquí al soltar el acelerador tendríamos una regeneración total, incluso llegaría el coche a frenar totalmente. Útil para los atascos, para zonas congestionadas en los que queramos solamente utilizar el pedal derecho y no el freno, o no tanto el freno. Pero ya digo que la activación debería ser un botón físico y mucho más a mano. La dirección es bastante comunicativa, ya digo, en función de los modos es prácticamente igual, pero sí se adapta bastante bien a las necesidades del día a día o incluso de las escapadas, que es para lo que está concebido este coche y en el fondo cualquier subcompacto de estas dimensiones. Dinámicamente los asientos también recogen bien, la sensación es confortable en todo momento y todo está bastante a mano, ya digo, salvo esos puntos que hemos encontrado de esta manera. La frenada también es progresiva, poderosa, regenerativa o no por niveles sí cumple el pedal izquierdo, y nos encontramos con un coche que está más orientado al confort que a la deportividad.
Con todo, para estas cosas siempre preferimos botones físicos de accionado directo o levas. No obstante, se agradece mucho poder acceder a algunos menús como el de los asistentes para cuando queremos desconectar alguno, porque los de los límites de velocidad y las supuestas distracciones del conductor son bastante mejorables y muy intrusivos. Definitivamente, sus 170 caballos de potencia y sus 250 Nm de par hacen de él un coche cómodo y con recursos más que suficientes para ser relativamente ágil con hasta 5 ocupantes a bordo. La unidad probada es la que más se acerca a esos deseados 20.000 euros, que harían de este MGS5 EV un eléctrico con un precio muy competitivo. Sin embargo, todo depende de si te acoges a las ayudas de la marca, a sus ofertas de financiación y por supuesto al plan MOVES. Así que tomando como referencia este precio sin ayudas oficiales, esto lo sitúa aún así en una posición privilegiada frente a otros subcompactos 100% eléctricos de la competencia. Por ejemplo, el Omoda 5EV, que parte de los 29.990 euros sin MOVES, aunque tiene algo más de potencia y declara más autonomía oficial. Otro rival sería el Kia EV3, que tiene una potencia algo superior también a los 200 caballos, y un tercer contrincante, el BYD Atto 3, que con estas características supera por poco los 30.000 euros, también sin MOVES, como el resto de rivales aquí mencionados. Nos preguntábamos al principio de este vídeo si este superprecio que tiene este coche, el nuevo MGS5 EV, pues se debía a recortes importantes en su equipamiento o no. Lo cierto es que hemos visto que el equipamiento de este coche precisamente es muy completo de serie y podríamos prescindir quizá de detalles como el portón eléctrico, la carga inalámbrica o incluso las llantas de 18. Pero esta batería pequeña es muy pequeña y está más pensada desde luego para lucirse en ciudad que para salir fuera de ella y defenderse en carretera. Al menos así lo hemos demostrado y lo ha probado nuestro test de consumos. La última palabra, como siempre, es vuestra y nos encantaría que la compartierais en los comentarios. ¿Qué os ha parecido? Hasta el próximo vídeo.